Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido jueves, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo Aportando mi granito de arena, hoy en el número 178 y hoy tenemos un invitado de súper, súper lujo. Como descodificadora biológica, bueno, nada, qué honor realmente estar hoy charlando un ratito con Daniel Gambarte. ¿Quién no lo conoce, no? ¿Quién no vio sus videos y quedó así como ¡ah! Explotada la cabeza de la maravilla, ¿no? De la facilidad que tiene para encontrar, ¿no? Esas emociones no expresadas, esas situaciones no acabadas que quedaron y bueno, y que se transforman luego en algún que otro síntoma. Lo voy a presentar, ya lo veo por aquí, le voy a ir dando paso, pero mientras tanto lo presento. Daniel Gambarte, el instructor, formador, precursor y divulgador principal de la ciencia descodificación biológica. Es conferencista internacional, bueno, da muchas charlas en teatros, donde hace esas famosas descodificaciones en vivo. Daniel, te voy a pedir si me envías la solicitud para participar del live porque Instagram no me está permitiendo enviártela, pero ya me pasa con con varios invitados en los últimos encuentros. Así que bueno, mientras se van sumando, les voy dando la bienvenida. Muchas gracias a los que se conectan ahora, a los que lo van a ver después, sea por Instagram o por YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Obviamente acá está el chat abierto para que puedan dejar que tenemos a Daniel en línea. Bueno, qué lindo todos como se van sumando poco a poco. Ahí le la solicitud a Daniel. Hola Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Muy bien. Bueno, yo estoy, no sé, súper, súper feliz y agradecida de tenerte en este espacio, aportando mi granito de arena. Como dije, voy por el número 178 seres que vinieron a compartirse, a charlar un ratito. Yo no preparo nada, dejo que simplemente la charla fluya. Sí tengo una pregunta inicial, pero antes de ir a ella, nada, quiero darte nuevamente las bienvenidas y darte las gracias. A ustedes, a vos, a vos, a vos. Muchas gracias. Qué lindo. Bueno, Daniel, como bueno, todos los que ya me siguen y los que no, yo hago una pregunta inicial y es para conocerte un poquito a vos, los que ya conocemos lo que haces algunos, pero los que no se van a ir enterando en el transcurso de esta charla. Pero a mí me gusta con los invitados llevarlos un poquito por su línea de vida, ¿no? Y te voy a llevar a tus 5, 6, 7 años, que nos compartas cómo era Daniel en esos momentos, qué curiosidades tenía, si ya tenía, digamos, algo relacionado a todo esto que hoy por hoy haces y entregás y pones al servicio. ¿Cómo era ese niño a sus 5, 6, 7 años? Lo que nos quieras compartir y de ahí que poquito a poquito avances hasta que la descodificación biológica llegó a vos. Bueno, me gustaba subir al árbol y comerme las mandarinas, las granadas. Eh, Me gustaba salir con mis amigos por las vías del tren. ¿Qué más me gustaba hacer cuando yo era niño? Bueno, vivir esa edad como una poesía. Y bueno, en ese momento no había dispositivos. Por lo tanto, uno se la tenía que de alguna manera reinventar a la cotidiana, ¿verdad? Así que como era, bueno, como es una pregunta muy abierta, puedo decirte cualquier cosa, pero era un niño extrovertido, siempre tuve amigos, me la pasaba jugando, hice mucho deporte siendo niño y bueno, ¿qué más podría contarte? No, en ese momento no había una conexión, si bien era un niño muy observador y, y de pronto tenía esa impronta, ¿no? Que bueno, que tienen todos los niños, que era muy preguntón y todo eso, ¿no? Eh, pero bueno, hay muchos aspectos de la niñez, son un montón de cosas, pero por ahí a lo mejor si me preguntas algo muy puntual puedo responder
como un robot, que me parece que es lo mejor, ¿no? Cuando alguien te hace una pregunta puntual, viste que cuando a veces te preguntan, no en el caso tuyo, pero a veces te preguntan, contame algo de vos. Eso, odio que me pregunten eso, porque es como hablar de uno y no estoy acostumbrado a hablar de mí, pero Claro. no porque quede bien decir, pero funciono a nivel de las preguntas más puntuales. Ahí es donde me vas a encontrar siempre, más que contame algo de vos, porque podría Ujú. contarte cualquier cosa, ¿no? Como Claro. subirme a un árbol, comerme las mandarinas y todas las imágenes que se me vienen en ese momento de una infancia feliz. Ujú. Perfecto, perfecto, me encanta. Igual me encanta que, bueno, que más allá de eso, de cierta quizás, no incomodidad, ¿no? Pero que no estás acostumbrado, igualmente me contestaste algo. Y bueno, yo porque me interesa, con las personas que también entrevisto, me interesa saber si esto que traen, dependiendo quién, ¿no? Pero si esto que traen, esto que hoy por hoy ponen al servicio o brindan, ya había como una cierta curiosidad. Sobre todo lo pregunto con aquellas personas que no sé, que quizás canalizan o que tienen una cierta conexión. Entonces, porque bueno, hoy por hoy se está como escuchando más sobre que ya desde la niñez traen cierta curiosidad o eran introvertidos, bueno, entonces como para que también se conozca a ese ser un poquito en sus comienzos, a ver qué tanto puede relacionarse con lo que me ha pasado a mí o no, si me puedo encontrar o no, o bueno. Pero me encanta que igualmente nos hayas contestado un poquito como era Daniel de chiquito. En este caso, bueno, como descodificadora biológica que también soy, Daniel, nada, es un tema que me apasiona, que te voy a contar muy, muy brevemente para que sepas cómo llegó también la descodificación y por qué soy una apasionada, no solamente de la difusión de las 5 leyes biológicas, sino de entender el cuerpo y la biología desde otro lugar, que quizás no estamos del todo acostumbrados a verlo así y creemos que todo viene de afuera y de lo exterior. Yo fui una persona súper, súper miedosa hasta mis 43, 44 años. Miedo a todo, prácticamente a la vida, pero sobre todo mucho miedo a las enfermedades, con lo cual a mis 9, 10 años a mi papá lo diagnosticaron de esquizofrenia, entonces ese miedo a la locura, ¿no? Bueno, así más o menos fue mi niñez y, y bueno, la verdad que siempre viví bastante paralizada, miedo a los cambios, miedo a disfrutar por si algo malo después me podía llegar a suceder, miedos, 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 miedos. Hasta que, bueno, hasta en el 2018 más o menos di un pequeño vuelco con el auto y empezó ahí como un vuelco en mi vida, analógicamente. Eh, y empecé a encontrarme con información que me fue quitando eh, ciertos miedos. Y el primero fue toparme con un libro de Ángeles Walder, que El arte de escuchar al cuerpo. Yo tomé el diplomado con esa también. Y entender de que la enfermedad es otra cosa, entender que nada externo viene a hacernos daños, ni que nuestro cuerpo se volvió loco, ni quiere, ¿no?, perjudicarnos. Y justo yo empecé ese diplomado en el 2020, ¿no? Un momento súper crucial, en el cual menos mal, yo ya había dejado de ver televisión hacía 1 año y medio más o menos, no consumía medios de comunicación. Y digo menos mal porque yo era súper hipocondríaca, cosa que volaba, cosa que alguien tenía, yo lo tenía también. Y a medida que yo iba desaprendiendo, ¿no?, quitando información, se me iba incluyendo la información de la descodificación biológica, de esos programas y esas creencias, esas cositas que quedan ahí, y entender que la enfermedad era otra cosa. Bueno, la verdad que para mí fue mucha, mucha luz en ese momento y ha cambiado mi vida por completo este conocimiento. Realmente comencé a vivir a partir de los 44, 45 años y me gustaría que bueno, nos cuentes cómo llegó a vos esta información, a través de qué medio, cómo te topaste con la descodificación biológica.
En realidad esto tiene que ver con una información que llega a mi vida a los 18 años a través de una revista marginal para la época, que presentaba un título que decía: las enfermedades no existen como un mal funcionamiento del cuerpo humano, sino que las provocamos nosotros mismos. Y quien escribía este artículo era el doctor Hammer. Jo, Ese fue lo primero que llegó. Yo teniendo 18 años, vivía en Buenos Aires, ya en la época de la entrada a la democracia, podríamos decir, con Alfonsín. En Buenos Aires me encuentro con esta revista que me gustaba leer mucho, que era marginal para la época, porque es una revista de artículos muy raros y extraños. Y uno de esos artículos se podría decir que me llamó bastante la atención, y fue exactamente este artículo donde el doctor Hammer, médico oncólogo alemán, radiólogo, y el descubridor, digamos, de estas leyes que ya están grabadas en el código genético de todo organismo, el doctor Richard Hammer, bueno, me ha llamado mucho la atención y me ha movilizado. Pero claro, en esa época no había Internet. El Internet aparece ya por el año 1994, y a partir de ese momento ya empiezo a buscar más estas informaciones metafísicas, podríamos decir, y que te fue llevando de alguna manera de un lugar a otro. Y como siempre digo, estas leyes o estos conocimientos lo terminan por buscar a uno mismo. A veces uno desanda el camino y por alguna razón a nivel espiritual te vuelven nuevamente al camino. Y eso fue lo que digo que con mis emociones fue sucediendo en la medida de que transcurría el tiempo. eh, Algo me volvía a traer una y otra vez a esta necesidad de explorar, investigar, ¿verdad? Pero todo en función de querer descubrir y de querer encontrar algo que en algún punto ya estaba en mí, por decir así, claro. porque es la intuición, ¿verdad? Y cuando vos me preguntaste con respecto a si cuando era niño tenía algún tipo de insinuación, digamos, de los acontecimientos que me podrían dar alguna señal con respecto a que hoy me dedico a lo que me dedico, y no había una conexión. Como tampoco había una conexión en tu vida, por lo que me acabas de contar, de que vos ni te esperabas, que a partir de recibir esos conocimientos ibas a hacer un cambio de vida, incluso una conversión espiritual, se podría decir, un renacer, por lo que me contaste, ¿no? Un volver a Sí. nacer. Entonces, es un ciclo de autonomía muy importante que me has contado. Mm. Entonces, mi ciclo de autonomía fue a partir de las primeras consultas. Ahí es cuando me di cuenta que esto sí que funcionaba, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, nunca más, hasta ahora, desde el 2007 hasta hoy 2024, me dedico a lo que me dedico. Y si me preguntás si yo tenía alguna especie de intuición que me podría llegar a pasar esto, en términos conscientes no. En términos del Ujú. inconsciente podríamos decir que siempre fue algo que me movilizó encontrar algo para mí, para mi vida, ¿no? Siendo yo que era un adolescente que me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho el movimiento, ¿verdad? La actividad Mm. física. Y, y también, como he estado mucho tiempo en los medios de comunicación, eso me habilitó, digamos, de alguna manera, un escenario un poco más fácil, ¿no? Más adaptable, para yo Ujú. poder expresar mis experiencias y compartir esas experiencias con la gente. Claro. Entonces, bueno, el tema de los medios, el haber estado un tiempo largo en los medios de comunicación, el haberme ayornado en esto, y el haberme también estudiado todo lo que es el tema de la ciencia de la información, me ha llevado o me ha creado una condición quizás para mí un poco más fácil para poder transmitir aquellas experiencias que comenzaron con las consultas. Claro, claro. Porque primero empezaste con consultas personales, ¿no? Y después te lanzaste a lo que son, digamos, los teatros y la descodificación en vivo. ¿Cómo fue ese desarrollo? No fue tan de golpe. Primero fueron las consultas. Yo estuve viviendo un tiempo en Francia, un tiempo largo, te diría,
Sí. Ahí tomé cursos, disciplinas, no necesariamente de descodificación biológica, pero sí disciplinas y metodologías que tienen que ver con la descodificación biológica, pero no directamente la aplicación de la metodología, sino que he estado bueno, con alumnos del doctor Hammer, me he estado tomando seminarios con el doctor Klopsabat, que es un médico cancerólogo francés, Wow. que agregó unas cuantas leyes descubiertas por él en los años 70, las leyes del doctor Hammer. Y bueno, esa fue mi experiencia, más que nada, con la biología de todos los seres vivientes allá en Francia. Luego, cuando regreso a la Argentina, me pongo de lleno a tener las consultas y después fueron las conferencias informativas. Ok, Las conferencias informativas en cuando uno tiene la necesidad de transmitir estos conocimientos para explicar el cuadro conflictual de estrés, según yo lo entendía y lo comprendía. Y las descodificaciones en vivo vinieron mucho después, allá por el año 2013 más o menos, me lancé a, ya digamos, a lugares que particularmente a mí siempre me han gustado, que fueron los teatros, porque, bueno, eso tiene que ver un poco con una historia de vida que yo he tenido en este ambiente, en el ambiente del arte, ujú, y es por eso que me gusta mucho el entorno, digamos, del arte teatral. Entonces, por eso elijo estos ambientes para, bueno, para transmitir esta técnica, sobre todo una técnica más personal que nada, porque bueno, fue algo que se me ocurrió en algún momento o que sentí y que dije, bueno, esto tiene que funcionar. Si funciona en Alcohólicos Anónimos, ¿por qué no va a funcionar claro. de forma masiva, verdad? Exacto, exacto. Igual acá sos pionero. No sé si en algunas otras partes del mundo hay alguna persona que se dedique a hacer así, ¿no? Descodificación o biodescodificación, como le quieran llamar, en vivo. O sea, y que las personas también vayan con esa necesidad de buscar, que ese es otro tema, ¿no? Vayan con Bueno, la necesidad de buscar la sanación en ese no, encuentro. ¿Cómo lo podrías ver esto? no había, yo fui el primer loco que salió a un pelotón de fusilamiento, se podría decir. Imagínate una persona que de pronto sale más en esa época, ¿no? Estoy hablando del 2012, 2013, Wow. eh, a confrontarse con un público, con un ambiente en donde también habían personas escépticas a esto y no fue fácil al principio, pero, pero bueno, tenía que ser así, ¿no? Lanzarse al vacío con los ojos vendados o sin saber lo que va a pasar. Bueno, esa fue un poco, digamos, el bautismo que pasé para después darme cuenta de que sí daba resultado, de que en la descodificación de uno estaba la descodificación de otros. Y no, nadie lo hacía. Es decir, después surgieron imitadores buenos, quizás otros no tanto, algunos alumnos que se formaron en el instituto. Me nombraba recién a Walder, Ángeles Walder, que hemos Ángeles tenido Walter. alumnos que se han pasado de un seminario a otro, eso es en forma constante. Ujú. Y bueno, a veces existe una afinidad, de alguna manera, por el tipo de información y conocimiento que imparte la institución, que se puede asemejar a otra institución que imparten o que es del mismo perfil. Sí. Entonces, ahí marcamos la diferencia con otros, vamos a decir, no peyorativamente, pero sabes que hay muchos kioscos y maxi kioscos de biodescodificación donde se pone un título para atraer a la gente y Claro. después, bueno, los alumnos que se forman en el instituto dan o se dan cuenta que, bueno, que hay una gran diferencia y que no es lo mismo y Mm. que esto es todo a nivel biológico. También, obviamente, entramos en lo que es la dimensión científica, ¿no? Porque esto tiene una explicación científica y un método científico que se puede aplicar claramente, ¿no? Y, y bueno, entonces, eh, digo que en ese momento, como todo en la vida, también surgieron, cuando comenzamos con esto, nadie lo conocía, surgieron las cuestiones territoriales, Mm. ¿verdad? Eh, y eso siempre pasa y al día de hoy por ahí se puede notar
de que hay confusión también, pero bueno, Sí, esto no se puede regular, no es algo que está oficializado en el mundo, tampoco se está enseñando en las universidades a nivel global. O sea, claramente esta es una metodología que, que no está oficializada por una claro, cuestión, ¿no? de no conveniencia para el sistema de Matrix, podríamos decir, o las industrias total. químicas, ¿no? Entonces, no. Y por un lado, en lo bueno digo que siempre hay, en lo positivo hay algo negativo y en lo negativo siempre hay algo positivo. Entonces, también es cierto que por ahora es perfecto. A veces no hay que levantar demasiado la perdiz, a veces la vida nos presenta este panorama y quizás sea una opción para, para que la gente pueda, digamos, así, a hurtadillas de lo convencional, a hurtadillas de lo convencional, que se incentiven para poder encontrar estos conocimientos, ¿no? Sí, totalmente. Yo, o sea, cuando los conocí, después caí en la cuenta de que cada uno tiene su momento evolutivo y cada uno viene como con un programa, porque yo, claro, o sea, vi tantos cambios en mí, Daniel y Sanet, tantas cosas, eh, tomando conciencia y haciendo su trabajito, ¿no? También, pero yo lo hice en ese caso con compañeros y demás, a través de prácticas que íbamos haciendo, pero yo quería difundirlo, o sea, realmente soy una apasionada de las 5 leyes biológicas. Es como que le encuentro tanto sentido y no hay forma de cuestionarlo, porque contra la biología, como que mucho, no hay como para cuestionar cuando algo realmente es biológico, es de supervivencia, es la forma que encuentra el cuerpo de darte una señal de que, no sé, hay algo que no expresaste, hay algo que no liberaste, hay algo ahí truncado que necesita salir y que el cuerpo la forma que encuentra a ese desequilibrio es, bueno, a través de un síntoma, que bueno, yo síntoma no solamente me refiero a lo físico, ¿no? O sea, un síntoma para mí también puede ser algo comportamental, como una fobia, como miedo, como, no sé, algún tema relacional con parejas, con padres, qué sé yo. Para mí eso es un síntoma ya, algo que no me permite tener una vida plena. Y claro, cuando intenté, ¿no? Como dijiste vos, o sea, me puse ahí expuesta, ¿no? Con familiares y demás, sí, sí, o sea, quedaba como un poco loca, ¿no? Porque están acostumbrados a tener un cierto paradigma de salud, donde la autoridad máxima es el de la bata blanca, ¿no? Y donde después de esa consulta tenemos que pasar sí o sí por la farmacia, y bueno, todo eso es como que pero bueno, yo estoy sumamente agradecida a esta información, a este descubrimiento del doctor Hammer. He conocido muchísima gente que ha sanado etiquetas tan terribles como el cáncer. Y bueno, y ahí sí me gustaría como entrar quizás así como pinceladitas, ¿no? Porque al no tener un caso específico no se puede saber ni el tiempo ni la situación en general. Pero me han enviado así por privado si podía preguntarte, ¿no? Por ejemplo, el tema del asma, todo el tema bronquial, a qué hace referencia desde este conocimiento? Bueno, cuando estamos en presencia del asma, estamos en presencia de una constelación cerebral, que no es lo mismo que constelación familiar, para no confundirse. No sé. Eh, Cuando hay una constelación cerebral es porque hay dos focos de Hammer que están activos de un lado de cada hemisferio, como por ejemplo en una cierta área de control, que sería el relé que controla todo lo que sería la parte bronquial. Ese área de control es un área de control donde está un foco, es decir, una quemazón, un foco de neuronas modificados, podríamos decir. No quiero entrar Sí, en tantos sí, sí, detalles, sí. pero es la única forma de explicarlo. Para que la gente lo pueda entender, hay dos focos, digamos, que están produciendo, bueno, un cierto electromagnetismo en todo el cuerpo, ¿no? Lo que hace que la persona esté en un cierto estado de comportamiento biológico, porque eso es lo que puede provocar una constelación cerebral, un comportamiento biológico que no es lo mismo que una reacción orgánica, hay una diferencia.
Entonces, del lado de un foco, de un hemisferio, hay un foco que está activo, que sería el conflicto biológico, y del otro lado, del otro hemisferio, hay otro foco. Por eso se conforma una constelación cerebral. Cuando hay un foco de un lado de un hemisferio y otro foco en otro lado del otro hemisferio. Ahí estamos en constelación. Entonces tenemos un foco en la zona del área bronquial y otro foco en la zona del área de la laringe. Entonces tenemos un conflicto bronquial y un conflicto laríngeo, que los dos al mismo tiempo pueden provocar un asma doble. Ahora, cuando está activo solamente un foco, que podría ser el foco que se encuentra en la zona del área territorial bronquial, entonces lo único que puede existir es un asma bronquial. Ahora, si el foco en actividad o se pone en actividad el foco que se encuentra en la zona de la laringe, vamos a tener un asma laríngeo. Entonces a veces está activo un foco y el otro está como apagado. O a veces está activo el otro foco y el otro está apagado. Esa es la diferencia que hay entre un asma bronquial y un asma laringio. Y el asma doble es cuando están los dos focos activos. ¿Y qué es el asma? El asma es un comportamiento biológico que puede darse por una reacción tanto a nivel físico, porque no podemos dejar de mencionar que una persona puede enfermarse por un estrés físico, que eso casi nadie lo tiene en cuenta, que también va a provocar una reacción de comportamiento o reacción orgánica. O puede una persona experimentar un estrés emocional. Para todo caso, la reacción biológica puede ser exactamente la misma. Entonces, que un estrés físico, ¿verdad? Entonces, en cuanto al asma, eh, si es un conflicto emocional, lo que siempre aparece en la sesión, cuando le hacemos esas preguntas puntuales al consultante que viene a consultar por asma, suele aparecer siempre el objeto de la sofocación. Es decir, es en términos emocionales sentirse sofocado por alguien de la familia. Ese alguien puede ser mi propia madre que me succiona el aire o me chupa el aire. Esto en términos emocionales es la vivencia emocional que experimenta la persona. Por supuesto que la persona no dice conscientemente mi madre me succiona el aire. Es una sensación que tiene ese título o esa etiqueta. Entonces, encontrando esa etiqueta y haciéndola consciente, diciéndole a la persona lo que nadie le ha dicho, cuando le decimos esas palabras cortas y simbólicas, es ahí cuando le resuena interiormente. Y más cuando relaciona el síntoma del asma con ese hecho puntual, ¿verdad? Entonces, a la persona se le representa una escena, un escenario holográmico, podríamos decir, o holográfico, en donde se encuentra la imagen de su madre sofocando, ¿verdad?, a la persona. Eso puede darse en una habitación, en una cocina, es decir, es como se le representa a la persona, ¿no? Que es lo primero que aparece ante la pregunta puntual. Entonces, ¿cómo te chupa el aire? Mi madre siempre me ha sofocado toda la vida, siempre ha estado encima mío. Mi madre me quita el aire. Es decir, aquí vemos que puede que la reacción sea un asma bronquial, vamos a ver si es bronquial, es decir, que el aparato respiratorio representa la libertad y la seguridad, por lo tanto, si hablamos de libertad, es el aire. Cuando nos falta el aire, nos falta la libertad. Cada, cada persona tiene un comportamiento, incluso hay personas que tienen comportamientos respiratorios, ¿no? Cuando vos sentís o sentís que te sofocan o te sacás de encima una persona que no veías la hora que se fuera, uno como hace esto. Es un comportamiento respiratorio. Entonces esa persona ya nos está diciendo que la mayor parte de sus conflictos pasa por la falta de libertad. Por lo tanto, hay que ver en esa simbología si no está la madre o alguien que represente a la madre o alguien del clan que, eh, que no le ha facilitado mucho la vida, ¿no? En ese sentido. Cuando la persona toma conciencia,
de que esa sofocación la sigue sintiendo en el presente con otro acontecimiento que guarda una relación con el otro acontecimiento anterior, que Sí. quiere decir que cualquier cosa nos puede llevar al mismo lugar no resuelto, no identificado, es decir, la piedra que nos cayó mal. Entonces, si el asma se programa a la edad de 7 años, por ejemplo, porque ese fue el primer shock, ¿verdad? Que hizo que nuestro cerebro eh, empiece ya a tener un comportamiento tendencioso. Hasta ahí no hay síntomas, pero ponele que a los 7 años nos programemos y vivamos ese conflicto de, de la chupada de aire, Ujú. suponiendo que los 14 desencadenemos ese programa, ahí es cuando puede aparecer el asma. La primer ataque de asma. En el caso que sea una reacción asmática, es que la persona ya está en una constelación cerebral, significa que nuestro cerebro lo que ha hecho es, bueno, decidir que la mejor solución ganadora de supervivencia a partir de ahora en más, de aquí al instante siguiente, ahora lo mejor va a ser este comportamiento biológico que en un punto le va a salvar la vida paradójicamente a la persona. Claro. ¿Por qué? Porque ese comportamiento asmático no hace más que adaptar a esa persona, ¿verdad?, a un conflicto psicológico que evidentemente ya no puede resolver. Entonces el asma pasa a ser parte de su vida. Puede estar muchos años el asma porque no hay una toma de conciencia, no hay una identificación. La persona no puede relacionar dónde comenzó todo, cuál fue la primera piedra que le cayó mal. La persona no se da cuenta que todo lo lleva exactamente siempre al mismo lugar y por eso la emoción nunca va a variar. Claro. Cuando se codifica la primera vez, esa emoción pasa a reproducirse una y otra vez, tantas veces sea necesario, y esto tiene que ver con la realidad que atraemos para nuestras vidas. Fíjate que cuando nos cae mal una piedra, pareciera como que esa piedra pasa a ser un imán, empieza a atraer a nuestras vidas personas, acontecimientos, todo en función de la piedra que nos cayó mal, que cambia nuestra forma de vivir y de sentir, ¿verdad? Hasta que Sí. en algún momento de la vida lo podamos resolver. Entonces el asma es, digamos, el sentirse sofocado, puede haber un asma inspirativo. Es decir, que cuando Sí. inspiramos, si el Ese ruido grito. aparece cuando inspiramos, es el asma inspirativo y tiene que ver con lo que pasa en el interior del hogar. Es decir, ahí sí, alguien me está sofocando. ¿Quién fue la primera que me sofocó? ¿O quién fue el primero que estuvo encima mío, me puso, qué sé yo, un tío enfermo en la habitación y yo estaba Mm. tranquilo, tranquila, y de pronto mi tío se enfermó y empezó a dormir en mi habitación y yo empecé a sentirme sofocado gracias a mi madre. Y de pronto todo lo que me va a pasar en la vida siempre va a ser en función de atraer algún tipo de persona a mi vida para volver a experimentar la sofocación y la falta de mi libertad. Ahí podemos ver, yo esto que lo cuento es en términos generales, por supuesto, porque Claro, hay claro. una que tiene el asma y hacerle las preguntas correspondientes, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, todo en términos generales porque no tenemos a nadie con un caso específico, pero bueno, queda súper clara la explicación. Muchísimas gracias porque quedó clarísimo. Acá preguntaban fibromialgia, si nos podés más o menos, Y la que está fibromialgia, también tan de moda esta etiqueta. bueno, fibro significa fibra, fibra muscular, fibro, sí, significa, algia significa dolor, por lo tanto, dolores musculares. Eso es lo que es la fibromialgia. Los dolores musculares o las fibromialgias aparecen siempre en fase de reparación. Una persona puede reincidir una y otra vez emocionalmente en el mismo conflicto, razón por la cual va a reincidir también las fases de reparación, que van a venir con dolores musculares. Obviamente que esos dolores musculares pueden impedir hacer cosas, y para eso viene precisamente porque ahí está lo inconsciente. La fibromialgia es la reunión de varios conflictos que se viven al mismo tiempo, es decir, es la conjugación de varios conflictos emocionales de estrés que se viven todos y al mismo tiempo.
razón por la cual nuestro cerebro, su majestad, que es quien dispara todas las enfermedades, es quien va a decidir y dar la resultante de esos tantos conflictos que se viven al mismo tiempo. Y la resultante va a ser dolores musculares. En la fibromialgia hay un conflicto de base de desvalorización. Cuando decimos desvalorización, no es la desvalorización mal interpretada por la psicología convencional. Esto es en términos biológicos, que es la mejor forma que se puede comprender una autodevaluación o una desvalorización. Cuando existe una desvalorización es porque hay miedo, miedo al hacer cosas, ¿verdad? Entonces, la desvalorización siempre es una emoción que afecta al aparato locomotor, huesos, cartílagos, músculos, grasas, tendones, es decir, todos los, digamos, órganos que componen el aparato locomotor. Entonces, una persona que se desvaloriza, desde ya, que si supera ese límite psicológico, ese techo, ese estrés va a bajar como cable a tierra al cuerpo y va a provocar una adaptación con dolores que van a sobrevenir después de que cada persona salga de esa tormenta. Y va a reincidir, y por eso la fibromialgia, por más que hace muchos años que esté, es porque simplemente la persona no ha resuelto todavía ese conflicto y entonces sigue la fase reparativa, la recidiva va a seguir en tanto y en cuanto la persona no logre identificar dónde fue que se programó y dónde fue que se desencadenó la fibromialgia. Entonces, desvalorización como base. Le sumamos otro conflicto más, que es separación. Después le sumamos otro más, que es conflicto de dirección, es decir, hay una orientación, la persona no sabe dónde ir. Cualquier dirección puede ser peligrosa para la persona que tiene fibromialgia. Y sobre todo hay un conflicto en relación con una injusticia. Esa injusticia tiene que ver con las acciones. Es decir, un ejemplo, una persona no quiere ir a trabajar porque cada vez que va a su trabajo ya está viviendo o vivenciando la injusticia que tiene que vivir en ese trabajo. Puede ser, qué sé yo, un hospital, suponiendo que trabaje de enfermera o enfermero, o una escuela, puede ser una escuela secundaria, una facultad, en el caso que sea alguien que trabaje en una facultad o en una escuela primaria, puede ser un profesor, un docente, o alguien que va a un gimnasio, es decir, no importa cuál sea el lugar, Claro. que esa persona vive el conflicto de la injusticia, ¿verdad? Es decir, no soporta ver cosas en donde hay injusticia y en donde no puede hacer nada. Entonces ahí se le suma otro conflicto que es la impotencia. Entonces, fíjate, desvalorización, separación, dirección, injusticia, impotencia. No puedo hacer nada ante esta injusticia que estoy viviendo. Eso trasladalo a cualquier tipo de acontecimiento, ¿verdad? Desde que tener un hijo de pronto que tiene un accidente y ver que nadie hace nada y que nadie se hace responsable. Y puedo vivir el conflicto de la fibromialgia, ¿no? Vivir una gran injusticia, tengo una gran impotencia, nadie resuelve nada, no hay indemnización, nadie se hace cargo de nada. Eso puede provocar después una fase reparativa, como por ejemplo una fibromialgia. Entonces, la persona con fibromialgia puede vivir el conflicto fuera del hogar y dentro del hogar. Entonces, obviamente que es más profundo, hay cosas que son más detalladas, pero no tenemos a la persona para hacerle Exacto. puntuales. Igual Mm. la persona que lo preguntó ya te da las gracias, dice que sí a todo, así que evidentemente algo ya le aclaró, le resonó. Acá Patricia dice fibrilación auricular, si le podés comentar algo. Bueno, mira, todo lo que tiene que ver con las aurículas siempre es un conflicto de tipo femenino. Lo que tiene que ver con los ventrículos es de conflicto de tipo masculino. Entonces, todo lo que tiene que ver con las aurículas, hay que ver si el conflicto es familiar, tiene que ver con la entrada
y con la salida de los seres queridos en el hogar. Sufrimientos y un tipo de estrés por el hecho de recibir, probablemente, a alguien en la familia. Puede ser un hijo que fue echado y ahora lo tengo que recibir, puede ser alguien del clan significativo, porque estamos hablando de que las aurículas cumplen una función y es la entrada y la salida de la sangre, por lo tanto, si hay una fibrilación auricular es porque está dando un mensaje, está dando una señal y está diciendo algo. Inconscientemente lo hace la aurícula. La aurícula es, en este caso es, ¿verdad? Es centrífuga y los ventrículos son centrípetos. O sea, esto ya más detallado, por supuesto, pero Sí. es decir, las aurículas son femeninas, por lo tanto es un conflicto de tipo femenino, por lo tanto de pasividad. Lo que hay que buscar es un conflicto que se vive dentro de la familia del clan, es decir, en el centro de la familia, y con un hecho que tiene que ver con la entrada y con la salida. Hay que ver si no es por separaciones afectivas, el hecho de recibir y no querer recibir, puede ser que se pueda estar transitando emocionalmente ese conflicto, pero bueno, es, digamos, la función que cumplen biológicas las aurículas, ¿no? Pero tiene que ver con la familia, tiene que ver con la sangre, ¿verdad? La entrada y la salida en el hogar, ¿no? Bueno, podría dar muchos ejemplos, pero en Sí, términos sí, sí. generales, eso. Creo que queda claro ya con que sangre, familia, entrada y salida, ahí ya tenés, Patri, para ir viendo. A ver, acá, Ivonne, si pudiera hablar del tema fertilidad. Muchas gracias. Es muy abierta esa Muy pregunta. amplio, sí, es muy amplio. ¿Qué puedo decir de la fertilidad? Hay muchas cosas, Claro, pero claro, por habría eso, que ver. si son preguntas muy abiertas, Claro, las respuestas van a ser sí, abiertas, abstractas e interminables. Si son preguntas puntuales, es mucho mejor. claro. Ardor en el estómago, Ardor en el estómago, en la boca del estómago, ¿en qué parte del estómago? a ver, Ardor, Silvia, úlceras, si nos podés decir, acidez, ¿qué sería? a ver si nos contesta. Bueno, mientras nos contesta Silvia, que es quien preguntó por el ardor en el estómago, psoriasis, todo lo que tenga que ver con piel. Yo te iba a preguntar todo tema relacionado con piel, así a grandes rasgos, Mm, por dónde podríamos. La psoriasis es un conflicto de doble separación. Para que exista una psoriasis tiene que haber como base desde ya un conflicto de separación no resuelto que repara con una placa de eczema en el brazo o en cualquier parte. Y al mismo tiempo tiene que existir sobre ese conflicto de separación que va a provocar un eczema, un conflicto de contacto obligado impuesto. Quiere decir que cuando una persona ya tiene un conflicto de separación que provoca como reparación una placa de eczema, al mismo tiempo vive el conflicto de contacto obligado impuesto. Por lo tanto, es un rechazo de contacto. Cuando se viven estos dos conflictos al mismo tiempo, hay una placa que repara, que es el eczema, y otra placa que ulcera, que sería la psoriasis. Es decir, las dos placas, una que repara y otra que ulcera, conforman la psoriasis. Entonces una placa repara, rellena, y otra placa está abriendo espacios en los tejidos constantemente. Y por eso se genera la psoriasis. ¿Por qué? Porque esa persona se siente separada de sí misma. Hay que ver dónde se ubica la psoriasis. Si es en los codos, lo está viviendo ese conflicto en el trabajo, porque los codos representan la flexibilidad laboral. De hecho, los codos representan exactamente eso. Por eso aparece en los codos o puede aparecer en la cabeza. Ahí ya estamos hablando de que ese conflicto se relaciona con el padre. Si es en las rodillas, el conflicto se relaciona ya con una sumisión, con un hecho de trasfondo religioso, podría ser, porque es en las rodillas. En fin, es decir, la psoriasis es el conflicto en que uno se siente separado de uno mismo, se siente obligado a un contacto impuesto
Vamos a decir, por ejemplo, un ejemplo. Una mujer tiene psoriasis en los brazos. Esa psoriasis la tiene porque lo peor que hay para esa mujer es que cada vez que se va a trabajar, su hija se le cuelga de los brazos y no la deja ir a trabajar. Pero esta hija es hija de un conflicto, esta es hija de un abuso, por lo tanto, eh, el contacto obligado impuesto, esa mujer lo tuvo con su marido. Mm. Entonces, ya vivía un conflicto de separación y un conflicto de contacto obligado impuesto, y de ahí sale esta hija. La hija, cada vez que se le cuelga de los brazos, ella lo vive muy intensamente. No sabe por qué, es un hecho inconsciente, y por eso aparece la psoriasis en los brazos. ¿Para qué sirven? Bueno, para alejar el contacto, precisamente, para que no se te acerquen. Entonces, la forma que encuentra la biología de resolver este problema es con psoriasis en esa zona localizada. De esa Ujú. forma está dando claramente un mensaje. No me abraces, no te cuelgues de mí. En definitiva, es lo que se guarda, lo que no se dice, lo que no se expresa, lo que se lleva por dentro, ¿no? Entonces la psoriasis, ahí hay un hecho, pero Ujú. esa mujer todo lo vive en ese sentido, no únicamente con esa hija, sino que lo traslada a cualquier lugar el conflicto. Claro, impresionante, me encanta. Acá, bueno, Silvia respondió, sí, acidez. Lo del ardor en el estómago, acidez. Bueno, y esa acidez, yo, bueno, no sé hace cuánto lo tienes, si es ella o quién es, Sí. mm, pero si es una acidez en forma aislada, Gastritis pone, gastritis. gastritis debe ser entonces. Gastritis, gastritis debe ser, sí, gastritis. Y bueno, es el conflicto de tengo lo que no quiero, no tengo lo que quiero. Es no saber decir que no. No sé si lo tiene ella o no, pero es una persona que no sabe decir que no, que cuando dice sí es no, y cuando dice no es sí. Cuando dice no y de pronto dice sí, se tiene que comer el bocado. Y por lo tanto hay que digerirlo. Entonces el conflicto de no poder digerir algo que se tuvo que comer, siendo que la respuesta era no. Las personas que no saben decir que no son las que suelen tener gastritis, son las que suelen tener acidez estomacal. ¿Por qué? Porque ya hay un programita, una piedra que ha caído mal y que hace que esa persona en la vida esté acostumbrada a comerse todo. Es decir, son personas, ¿verdad? Que porque no saben decir que no, entonces, para no ser rechazadas, dicen que sí. Entonces hay que ver dónde se programó eso. Entonces puede aparecer la acidez estomacal, y no va a ser por culpa de la comida, sino que va a ser porque hay un conflicto que se está viviendo de no poder digerir. El aparato digestivo representa todo lo que viene del exterior. Por lo tanto, acepto o no lo que viene del exterior. Eso es lo que representa el aparato digestivo. El aparato Ujú. digestivo están los intestinos, el estómago, por supuesto el estómago nuevo, el estómago viejo, y todos los órganos que componen el aparato digestivo. Entonces, cuando aparece un bocado que viene de afuera, puede ser una carta de documento que vino de golpe y de pronto no tengo cómo descargar eso que estoy recibiendo y me lo tengo que comer. Por lo tanto, eso puede provocar una fase activa del conflicto, y a partir de ahí puedo echarle la culpa a la comida siempre. Entonces voy a estar Claro. con un conflicto de no poder digerir. Eh, para a nivel inconsciente es como si tuviera esa carta documento dentro del estómago, ¿verdad? Pero Ujú. puede ser una carta documento, puede ser una palabra, alguien que ha dicho algo, o justamente esa persona fue la que dijo eso y no me lo esperaba de esa persona. Puede ser mi jefe, en el caso que sea un conflicto que atenta contra la supervivencia de uno, es lógico que va a haber acidez y gastritis. Puede ser el conflicto de contrariedad indigesta en el territorio con el vecino de frontera. El vecino de frontera puede ser la pareja, puede ser el vecino, o puede ser alguien que veo en Facebook o en Instagram. Claro. Algo que leí que me puede provocar una cierta acidez. Sí.
el cerebro envía más ácido clorhídrico de lo normal para digerir eso que mi inconsciente cree que tengo, porque no puede distinguir nuestro cerebro entre lo real y lo imaginario, ¿no? Entonces, Exacto. para la biología hay un bocado indigesto, entonces aparece más ácido de lo normal, Ujú. ¿verdad? O se acaba el conflicto, la persona puede mejorar. Si es muy intenso, puede provocar incluso una úlcera gastroduodenal. Exacto. Bueno, bastante, bastante, ¿eh? Ahí para ver también. Acá otra vez la chica que preguntó sobre fertilidad, bueno, fue un poquito más concreta. Te lo leo a ver si podés decirle algo porque me da cosa, pero bueno, vamos a ver. Dice que no le encuentran nada físico, solo que no queda embarazada después de 6 transferencias, intentó con óvulos propios y ahora pasó a la ovodonación y esperma. Bueno, fíjate que el comportamiento de querer tener hijos sí o sí, hacer el recorrido del combatiente, poner toda la energía en eso, habla de un conflicto a resolver. Por lo tanto, eso, ese comportamiento es un comportamiento, y no es juzgar, ni mucho menos, estamos buscando emociones simplemente que pueden estar ocultas. Ese comportamiento habla de lo que uno viene a resolver. Si uno se pone a pensar, o si ella se pone a reflexionar, ¿por qué razón habría de poner tanta energía en eso? No pasar por este mundo si no es madre, es como está inscripta biológicamente, probablemente por la madre. Cuando hay una inscripción biológica, hay un conflicto que a uno generalmente no le pertenece, y es exactamente esa influencia inconsciente que puede existir en una mujer que quiere pasar por este mundo a como dé lugar para tener hijos. Lo paradójico del asunto es que cuando una mujer viene a la consulta y descubre cuál es la razón inconsciente por lo cual hizo todo ese recorrido del combatiente para tener hijos, cuando lo lleva a la conciencia ya no quiere tener hijos. Se corta o se rompe el hechizo y a partir de ese momento comprende de que es un conflicto que no le pertenece. Por supuesto que a nivel biológico hay un bloqueo y eso tiene que ver con que a nivel inconsciente pareciera que es peligroso tener hijos. Por lo tanto, hay que buscar si no hubo abortos o hijos perdidos o niños que no fueron o bebés Ujú. que no nacieron. Eso es muy característico también. O mujeres Puede que ser, murieron en el parto también, ¿no? por supuesto, si alguien murió, puede ser en el parto, puede ser en otras generaciones también. Claro. Puede que esté ocurriendo que nuestro inconsciente biológico, intentando encontrar una respuesta a la mejor adaptada para ese tipo de emociones, entiende que por el momento no es conveniente tener hijos porque si nacen algo puede pasar. Ese algo puede pasar, puede ser algo que pasó en la familia o puede ser algo que pasó en la propia historia del propio individuo. Esto puede tener que ver con... hay variables, por supuesto, pero qué sé yo, podría ser el hecho de un abuso, podría ser el hecho de una muerte inesperada, puede ser un aborto, puede ser un aborto espontáneo o puede ser un aborto Ujú. involuntario espontáneo, puede ser un aborto voluntario también. Pueden ser muchas cosas, Ujú. por lo cual no se puede tener hijos, ¿verdad? Entonces, es muy sutil, hasta te diría que cuando se descubre parece que no era tan grave y bueno, no necesariamente tiene que ser grave. Puede ser una cosa, una nimiedad puede ser, pero es suficiente para que a nivel biológico exista esta respuesta, ¿no? Este bloqueo. Por Ujú. eso digo, hay muchos ejemplos que podemos dar, eh, pero siempre Bueno, hay uno que mejor tiene que... sería en una consulta, ¿no? Para ir más al hueso, digamos. En el caso que se necesite, claro, exacto. Claro, en caso de que quiera resolverlo o ver por dónde viene específicamente. Sí. Daniel, ya casi, casi que estamos por cumplir la hora. No sé qué le pasa a Instagram, pero últimamente a la hora me corta, tengo miedo, pero bueno,
Lo que sí me gustaría, así eh, como para cerrar, ¿no? Explicar un poquito cuando uno vivencia algo. Yo siempre lo que remarco cuando charlo un poco de las 5 leyes es el tema de la percepción, ¿no? Que en realidad la percepción lo es todo, de que cuando vivimos un conflicto que es dramático, inesperado, sin aparente solución, vivido en aparente soledad y sin expresión, que va a depender mucho de la percepción de cada quien, que podemos estar 50 personas en un evento y cada uno obviamente lo va a percibir de una manera diferente. Y es ahí donde esta es la magia, ¿no? De comprender un poco las 5 leyes biológicas. Es ahí que uno puede generar un síntoma, otro no, otro puede generar un síntoma en una determinada parte del cuerpo, otro. Ahí es donde se rompe un poco el tema del contagio, el tema, ¿no? De que todo es lo mismo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto de la percepción, ¿no? Ante la vivencia de un evento. Bueno, como ya sabemos, siempre aparece un acontecimiento exterior que puede ser un hecho cualquiera, es percibido por los 5 sentidos, inmediatamente aparece un acontecimiento, digamos, que guarda otro acontecimiento, es decir, la vivencia emocional del conflicto precisamente, el acontecimiento en sí mismo puede ser el mismo para todos, pero es percibido de una manera distinta de acuerdo al colorido que le ponga a cada persona. Ese colorido, que es exactamente la forma en que esa persona arma la emoción, ese colorido es, digamos, la información o el nivel de información que esa persona tiene en su mente. Es decir, que cada persona tiene una forma de vivir y de experimentar todas aquellas cosas que ve, que toca con sus 5 sentidos, y cada persona, de acuerdo a su programa, de acuerdo a su historia, a sus vivencias, cada persona puede vivir el mismo acontecimiento de una manera distinta. Como por ejemplo, puede haber un accidente y cada persona lo va a vivir de una manera distinta en términos emocionales. Entonces, los síntomas van a ser distintos y estamos hablando de un mismo acontecimiento. Entonces, cuando una persona dice, yo, a mí me abandonaron, no significa que sea un conflicto de abandono. Simplemente la persona dice que fue abandonada, o todos pueden observar que hubo un abandono, pero eso no significa que el conflicto sea un conflicto de abandono, por más que la persona lo diga. Y esto tiene que ver también con los acontecimientos. Un acontecimiento puede ser muy grave, como el caso de lo que todos hemos vivido con el tema de las restricciones sanitarias. No para todas las personas esas restricciones sanitarias o pandemia puede representar exactamente lo mismo para todos, razón por la cual los síntomas que van a aparecer por el miedo al virus van a ser distintos. Y ahí vemos cómo muchas personas viven ese conflicto con miedo a tener algo dentro del cuerpo y no poder controlarlo. Más de 9 meses sabemos que van a aparecer neumonías en fase de reparación. Ujú. Otras personas van a vivir el conflicto de sentirse en el desierto, como son personas que son alejadas de su hábitat y son personas que no pueden soportar el hecho de estar alejadas de su hábitat, ¿verdad? Entonces hay conflictos de separación, conflictos de sentirse solo y abandonado o a la merced de la nada, es decir, son las personas que de pronto tuvieron que retener mucho líquido, como el pez que se ha dejado fuera del agua, que tiene que estar en contacto con el agua y si el agua no lo viene a buscar, si una ola no lo viene a buscar al pez, que pobrecito quedó ahí en la arena, el pez vive un conflicto existencial. Por lo tanto, el cerebro sabe que ese pez necesita volver al agua, a su medio de existencia. Así le pasa también a las personas que salen fuera de su medio de existencia, como por ejemplo lo que ocurrió en las restricciones sanitarias, y ahí es donde empiezan a suceder todos los conflictos biológicos que pueden por terminar agotando vitalmente a la persona. Por supuesto que no hay ningún virus que provoque absolutamente ninguna enfermedad de nada. Esa es la mayor estupidez de todos estos tiempos, ¿no? O sea, lo Y hemos ahora la vivido. vivimos con el dengue, pero bueno. Claro, pero eso se da a través de los medios de comunicación
que existe una necesidad de seguir vendiendo y bueno, ya eso lo sabemos todos. Y por supuesto que ahora no se le está dando demasiada trascendencia, más que algunos medios sí, otros medios no tanto, porque ahora es como que están un poco más ayornados en ese sentido, ¿verdad? Ya con esto de las restricciones sanitarias, muchos medios quedaron al descubierto porque sabemos que necesitan crear un- una necesidad en base al miedo, ¿verdad? Daniel, se me va a cortar ahora. Que ¿Podemos volver unos minutitos más como para